Entonces, bueno, mi querido Ro, como dijo el presidente, como puede venir de la delincuencia, como dice el presidente, pues Así sí, es. puede venir para desestabilizar el gobierno. Así es. Puede venir también de su trabajo periodístico, ¿no? Sí, sí. Eh, y hay dos cosas que él mismo declaró. Mira, las voy a decir con el ánimo, con la intención de tener un panorama completo de lo que podría haber pasado, porque no me atrevo a hacer ninguna afirmación, porque es una investigación abierta. Y Sí, hubo dos cosas que dijo. Yo creo que en este nerviosismo, la verdad es que es de reconocerle sí, se da miedo. el valor y Sí, el temple de de, que tiene el atentado en la noche y al día siguiente se presenta a sí, trabajar, la verdad. La verdad que para sí. Ciro, un reconocimiento por esa cabeza tan fría y estos pies de plomo para poder ponerle seriedad, pudiendo gustarnos o no la línea que sigue, pues esa seriedad y ese compromiso que demuestra con respecto a su labor de informar y de debatir. Él se Bueno, presenta a su chamba. así es. Ahora, puedo decir que él trata de ser plural en la medida en que las circunstancias le permiten, por el solo hecho de que tiene ahí en su programa una vez por semana Epigmenio Ibarra, uno de los más grandes defensores de la 4T, y se han dado unos agarrones intensos ahí en el programa. Y pues eso también habla de un trabajo que intenta ser plural, o al menos parecer plural, lo cual ya es un avance comparando el nivel tan paupérrimo que tenemos en los medios corporativos y muchos de sus comunicadores estrella. Ahora, los dos puntos que me llamó la atención, que yo digo, híjole, yo creo que aquí habría que ver, la Fiscalía de la Ciudad de México debería de seguir una línea, ¿no? Pienso yo. Uno, que después del evento, al primero que le vino a la mente y que y a la casa del que llegó fue la casa de Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones es uno de los personajes más oscuros del priismo. No, cañón. Ligado Ex, al caso Colosio. sí, sí, llega al caso Colosio, es exgobernador de Sonora, fue presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, tiene una carrera política muy, muy amplia, y varios puntos de esta carrera varios puntos son oscuros. Uno. Y el segundo, él dijo que él no tiene enemigos, pero que años atrás él realizó un reportaje sobre prisiones. Uno de los temas que más ha ventilado y que tanto preocupa a esta administración en materia de seguridad pública y de rehabilitación de esta gente que ha caído en las garras de la delincuencia es precisamente el de las prisiones. Por dos razones. Por tres razones, perdón. Sobrepoblación, mala atención y porque cobran unas facturas de miedo, porque se les tiene que pagar como si la prisión estuviera llena, y los prisioneros, los sentenciados y los que están en espera de recibir sentencia o juicio, los de la famosa prisión preventiva, estuvieran recibiendo una atención de primera calidad, cuando en realidad todos sabemos, es Vox Populi, se han hecho muchos documentales y se ha difundido información, seguramente Ciro también ha de tener más información de la que difundió en su momento. Pues sabemos que la situación en las prisiones es No, muy sí, es un tema muy delicado, preocupante, sí, preocupante. Sí, preocupante, delicado, y entonces también sabemos que pues estas personas que están inmiscuidas, pues son gente temperamental que se las guardan, como se dice coloquialmente, se las guardan y en el momento menos pensado van y se la cobran. Afortunadamente, por ahí alguien decía, creo que fue Jalife, ¿no? Que por qué Ciro debía tener traía una camioneta blindada. Y él mismo lo explicó en su programa el día siguiente del atentado. Es una camioneta blindada que le dieron en Grupo Imagen cuando hizo el reportaje de las prisiones 6 años atrás. Que incluso él dijo, quién sabe qué tan cierto sea, no me atrevo ni a afirmarlo ni a negarlo, que él no la quería aceptar, ni escoltas, ni camioneta blindada, ni nada. Y que no aceptó las escoltas, pero que sí aceptó la camioneta y que la maneja. ¿Que por qué la trae? Pues porque es de propiedad de la empresa. Punto. O sea, a mí me parece que si la empresa se la está pagando con recursos propios
y el comunicador está siguiendo líneas de trabajo que, pudiendo no gustarnos, pueden poner en riesgo su vida, a mí me parece válido que traiga un recurso de este tipo, como los ministros de la Suprema Corte traen sus camionetones y sus carros blindados también. O sea, y eso lo supimos cuando al inicio del sexenio, bueno, al final del sexenio anterior, pues empiezan a salir todos esos detallitos que les pagábamos a los ministros de la Suprema Corte, y uno de ellos es el de tener acceso a una camioneta blindada. Entonces, son los dos detalles que a mí me saltan. O sea, esa relación con un priista de los más pesados y de los pasajes más oscuros, y que algunas de los trabajos periodísticos que han hecho tienen que ver con, pues, quitar la tapa para dejar a la vista de todos lo que sucede en un tema tan delicado como es el de el funcionamiento de las prisiones en México. No vamos a alegrarnos, por supuesto, de lo que le pasó. Ningún comunicador debe ser víctima de ningún tipo de agresión física, desde que te tiren los lentes, como le sucedió a Vicente Serrano en un restaurante, hasta que te valen la camioneta, como le acaba de suceder a Ciro Gómez Leiva. La violencia en contra del periodismo no es justificable de ninguna manera, y sí, para absolutamente nadie. Y mira cómo son las cosas. Mientras que nosotros, chairos patarrajadas, hemos manifestado solidaridad sobre lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, en su mayoría porque no falta el despistado que celebra malamente lo que le pasó, pero la enorme mayoría le hemos tenido muestras de solidaridad, muestras de respeto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ya dieron un reporte, y afortunadamente esta inversión que ha hecho el gobierno de la ciudad en el sistema de cámaras del C5, pues ha permitido que no nada más sino que varios delitos se puedan seguir de tal manera que se pueda dar con los responsables casi en tiempo real para saber hacia dónde van. Ya dijo el secretario García Harfuch, sabemos a qué municipio el Estado de México entró. No podemos decir por razones de la investigación y porque tenemos que coordinarnos con la Fiscalía del Estado de México, ¿no? Eso por un lado. Luego sale el presidente a solidarizarse y a que él se pronuncie públicamente sobre el caso, diciendo que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Sí. ¿Cómo por parte de esta administración estos periodistas que se dedican a golpear al gobierno sí o sí todos los días, siempre que les ha sucedido una desgracia o alguna cuestión, siempre sale el gobierno a solidarizarse con ellos? Me recuerda el caso de Héctor de Mauleón, que le pusieron un anónimo en la puerta de su casa. También salieron a solidarizarse y a rechazar cualquier tipo de forma de violencia en contra de cualquier tipo de periodista y de comunicador, cualquiera. Uh-huh. Ahora, por el contrario, me vino a la mente cuando escucho este tipo de cosas, y cuando escucho también a la oposición decir que la culpa es de las mañaneras del presidente, el caso de Regina Martínez. No sé si tú te acuerdes o sepas quién es. ¿Te acuerdas? O que te suene el nombre. No. Regina Martínez es una periodista de La Jornada que fue asesinada el 28 de abril del 2012. Oye, Ro, perdón que te interrumpa. Dime. Justo creo que esto que nos vas a hablar de esta periodista, va un poco más a esto que te iba a leer por las personas que dicen que viene justamente, que este ataque fue culpa de Andrés Manuel, ¿no? Sí, claro. Y que hasta así terrible es el presidente, una bajeza que digan que directamente vino del gobierno. O sea, claro. Mira, fíjate que en el Washington Post, es que ya se nos va a acabar el tiempo aquí, mi Ro, pero en el Washington Post escribió Carlos Loret de Mola, nada que nos parezca algo raro, y dice, así su columna de opinión, el atentado contra Ciro Gómez Leiva y la corresponsabilidad de AMLO. Rápidamente voy a leer. El periodista dijo que no tiene enemigos personales, no tiene ningún conflicto que pudiera motivar el ataque y no había recibido amenazas. Así que lo quisieron matar por su trabajo periodístico, pero no queda claro exactamente por qué. ¿Fue por sus opiniones críticas al gobierno? ¿Fueron narcotraficantes por alguna información que difundió o algún otro criminal? Su caso no es más grave que el de muchos otros periodistas que han sido amenazados, atacados y asesinados en el país. Pero la fama e influencia de Ciro lo vuelve más visible y en ese sentido impacta más y renueva la indignación en la sociedad. Poco antes del atentado, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México
con 11 asesinatos de periodista en 2022, llegó a su 4º año consecutivo siendo el país sin guerra más letal del mundo para los periodistas, incluso arriba de Ucrania. Estos 4 años han sido los que lleva como presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciado por diversas organizaciones internacionales por sus recurrentes insultos y descalificaciones hacia los periodistas que le resultan incómodos. Adri, ayúdame ahí, porfa, si ya no se ve, que nos veamos nosotros, porfa. Gómez Leiva ha sido uno de sus blancos favoritos. Lo ha calumniado en distintas ocasiones en sus conferencias. Apenas un día antes del atentado, dijo que escuchar a Gómez Leiva podía causar tumores cerebrales. En ese nivel navega el presidente de México. Organizaciones internacionales, la sociedad civil, intelectuales y el mismo gremio le han pedido decenas de veces que cese el acoso. Al principio parecía que no dimensionaba el peso de sus palabras. A estas alturas queda claro que forma parte de una estrategia de intimidación. Menos de una hora después de ofrecer su solidaridad al periodista, víctima de atentado, ya insultaba a otros medios y comunicadores. Así que, aunque no se sabe aún el móvil del atentado contra Gómez Leiva, es imposible no conectar los puntos. El presidente de México tiene una responsabilidad que asumir por ser el principal promotor de un ambiente hostil contra el periodismo, por ser la cabeza de las agresiones verbales contra el gremio y por no haber hecho nada para detener las agresiones físicas. De entrada, AMLO es el responsable del mensaje de violencia. De manera sistemática y disciplinada, casi religiosa, durante 2 o 3 horas en su conferencia de cada mañana, hace de la negación del otro forma de autoafirmación. Su proyecto político no se define por sus virtudes, sino a partir de la descalificación moral del otro. López Obrador atribuye toda denuncia, observación o disenso a la ilegitimidad moral de quien le imite. AMLO ha creado una estrategia de acoso al periodismo crítico que ha derivado en un ambiente de permisividad a la violencia contra los periodistas. La vida del periodista vale poco porque, según los dichos presidenciales, este es cómplice del viejo régimen, es corrupto, es inmoral, contribuyó a las desgracias del país y por tanto merece toda suerte de humillaciones públicas. La primera llega desde el poderoso púlpito presidencial, ¿no? López Obrador define sus largas conferencias mañaneras como un ejercicio didáctico. En eso ha sido muy exitoso. Hay que reconocer que su mensaje ha llegado fuerte y claro a donde tenía que llegar. Las consecuencias están a la vista. Mi solidaridad con Ciro Gómez Leiva. No la terminé de leer, pero bueno, ya más o menos sí es de lo que trata. Y mira, déjame te muestro rápidamente antes de que nos des tu opinión, esta imagen en Instagram del Reforma, para que vean cómo desinforman. Ah, sí. Mira. Vean la cara, además, la foto que le ponen de tirano ahí al presidente. Dice, periodistas, voceros del conservadurismo. Ataca a Ciro, López Dóriga y Merkel, ¿no? Pero es que, híjole, a ver, Loret dice una mentira del tamaño de Saturno. Dice que el presidente ha dicho que el trabajo de los periodistas del régimen que fueron fieles al régimen, vale menos. ¿Cuándo ha dicho el presidente una cosa tan estúpida? Jamás en la vida. Tú has estado ahí, Celsin. Tú has estado ahí. Los que lo escuchamos y lo vemos en las mañaneras también hemos escuchado declaraciones. Puede no estar de acuerdo, y incluso le han preguntado, oiga, tal medio dijo esto y esto, ¿no emprendería acciones legales? Le preguntaban muy al principio y decía, no, libertad de expresión. O sea, si hay un presidente que ha respetado la libertad de expresión en todas sus modalidades, es el presidente López Obrador. Y aquí una vez más, Carlos Loret de Mola se está convirtiendo en una especie de pandillero mediático, no le digo más intenso para evitar eventualidades con la presencia del video en línea, pero sí es un pandillero mediático. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Ya vimos cómo trata esta administración a los periodistas cuando les ocurre alguna eventualidad de este tipo más o menos. Además de que todos los jueves en el parte de seguridad que dirige el subsecretario de Seguridad Mejía Verdeja, siempre se incluye el tema de los periodistas. Y ahí nos han compartido cómo, en el caso del periodista tal y tal y tal y tal, ya hay personas ubicadas, ya hay detenidos o ya fueron sentenciados. O sea, vemos números concretos, casos claros, vemos nombres. Ahora, te decía del caso de Regina Martínez, una periodista del periódico La Jornada en Veracruz, que fue asesinada el 28 de abril del 2012 en la recta final del sexenio de Felipe Calderón. Es la que también mencionó hoy, ¿no? El presidente, de hecho.
No sé, la verdad es que hoy no vi la mañana. Que dijo cuándo se salieron a solidarizar y mencionó a uno también de Tamaulipas. Pero bueno, adelante, Rob. Sí. Miren, el 19 de diciembre del 22, bien, sí, es ella, Regina Martínez. En su momento, cuando fue asesinada en su casa, se dijo que la entrada no estaba forzada, o sea, cosas así extrañas. Pero el crimen fue muy violento. ¿Y sabes qué dijo la fiscalía del entonces, la procuraduría? No eran fiscalías todavía, procuraduría del estado, del entonces gobernador, hoy detenido y sentenciado a mínimos 9 años de prisión, Javier Duarte. Dice, en su momento, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Veracruz, redujo el caso a un asunto pasional y omitió actos de investigación asociados a al trabajo periodístico de Regina Martínez y a su papel dentro del contexto local. O sea, un presunto feminicidio, presunto asesinato de una periodista por el ejercicio de su profesión, lo reducen a un tema pasional, como si el novio o el exmarido o el marido o el amante, voy a saber quién fue quien le dio cuello. ¿Todo para qué? Para darle carpetazo. Eso es lo que hacían las administraciones anteriores. Este caso, a 10 años, todavía no tiene respuesta. Todavía no se sabe qué pasó. Fíjate. Y ya pasó terminó el sexenio de Calderón, pasó todo el sexenio de Peña Nieto, y también hay que decirlo, aquí la Fiscalía del Estado de Veracruz, pues también tiene ahí nos deja mucho que decir. Ese detalle, sí. ¿No? Pero ¿cómo trataban los casos de violencia en contra de periodistas antes y cómo se tratan ahora? Hay una diferencia abismal entre los tratos que ejercieron en este sentido el Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y cómo los trata hoy el presidente López Obrador. Totalmente, mi querido Rodrigo, y he sido testigo en las conferencias así, claro, de primera mano.